Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Cuando el título dice la impactante noticia de Tuba y Engin sorprende a todos, no está exagerando ni un poco. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre este giro inesperado en la vida de dos personalidades que muchos de ustedes seguro conocen y admiran. Si aún no lo han hecho, les animo a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. La noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, y que por supuesto nosotros no podíamos dejar pasar, involucra a dos nombres que resuenan con fuerza, Tuba y Engin. Para quienes siguen de cerca las series y el cine turco, saben perfectamente de quiénes hablamos. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, dos actores que no solo comparten créditos en producciones que han conquistado audiencias a nivel mundial, sino que también han construido una conexión especial con sus fans a lo largo de los años. Y es precisamente esa conexión la que hace que cualquier noticia sobre ellos cobre una relevancia enorme. La fecha, 29 de octubre de 2025, quedará marcada en la memoria de muchos como el día en que se reveló algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Hasta hace poco las especulaciones giraban en torno a sus próximos proyectos, a posibles colaboraciones futuras, incluso a sus vidas privadas de forma más general. Pero lo que ha surgido ahora es de una magnitud completamente diferente. No se trata de un nuevo proyecto cinematográfico, ni de un romance confirmado o desmentido en los términos habituales. Estamos hablando de un anuncio que redefine, hasta cierto punto, la trayectoria profesional y personal de ambos. Y es que, como bien saben, Tuba y Engin son figuras públicas que generan una gran cantidad de interés, tanto por su talento actoral como por la forma en que manejan su carrera y su vida privada. El meollo de la noticia, y aquí es donde se pone verdaderamente interesante, gira en torno a una decisión conjunta que han tomado, una que va más allá de lo que uno esperaría de dos estrellas consolidadas. Imaginen la sorpresa cuando se supo que no solo estaban embarcados en algo nuevo, sino que este algo era una iniciativa completamente inesperada y para muchos, fuera de su zona de confort habitual. Ha sido un secreto a voces durante un tiempo, o quizás una pequeña semilla de rumor que nadie quiso regar, pero ahora ha florecido en una realidad tangible y sorprendente. ¿De qué se trata exactamente? Pues bien, Tuba y Engin han decidido unir fuerzas de una manera que pocos habrían predicho. No es una serie, no es una película en el sentido tradicional. Han optado por lanzar una *** Fundación Benéfica Conjunta ***. Sí, han leído bien. Una fundación que, según los primeros detalles, estará enfocada en un área que a ambos les importa profundamente, la educación de niños y jóvenes en comunidades desfavorecidas. Esta es, sin duda, la parte más conmovedora y admirable de la noticia. Durante años hemos visto a Tuba involucrada en diversas causas sociales, y a Engin también, aunque quizás de una forma más discreta. Pero ahora, al unir sus fuerzas, su impacto potencial se multiplica exponencialmente. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado conjunto que emitieron en sus redes sociales, y desde entonces, la reacción ha sido abrumadora. Los fans, lejos de la sorpresa inicial, han mostrado un apoyo incondicional, llenando las redes de mensajes de admiración y felicitaciones. La emoción palpable en cada comentario es un testimonio del profundo afecto que la audiencia tiene por estos dos artistas. Detrás de esta iniciativa, según lo que hemos podido investigar y confirmar, hay una historia de profunda amistad y un deseo compartido de hacer una diferencia real. No es una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de largas conversaciones, de una visión común y de un compromiso genuino con la responsabilidad social que sienten como figuras públicas. Han querido usar su plataforma, su influencia y sus recursos para generar un cambio positivo y duradero. Esta no es una simple campaña de marketing ni una iniciativa pasajera, es un compromiso a largo plazo que refleja la madurez y la profundidad de su visión del mundo. La fundación, que llevará un nombre aún por anunciar oficialmente, planea comenzar con programas piloto en Turquía, pero su ambición es expandirse a nivel internacional. El enfoque en la educación es particularmente significativo, ya que ambos actores, en diversas entrevistas a lo largo de sus carreras, han resaltado la importancia del conocimiento y las oportunidades para el desarrollo personal y social. Imaginen el alcance que pueden tener con la experiencia de Tuba, que ha trabajado en campañas de concienciación, y el carisma y la capacidad de movilización de Engin. Han elegido un camino.
O que no solo honra sus talentos sino que también busca empoderar a las futuras generaciones a través del acceso a una educación de calidad. Los detalles específicos sobre cómo funcionará la fundación, los proyectos concretos que emprenderán y cómo los fans podrán colaborar aún se están afinando. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Tuba y Engine no solo prestarán su nombre y su imagen, sino que estarán activamente involucrados en la gestión y en el desarrollo de las iniciativas. Esto les da un plus de credibilidad y de impacto, pues no se trata de una simple donación o de un respaldo a una causa existente, sino de una creación desde cero con su sello personal. Se ha mencionado la posibilidad de becas, programas de mentoría, y la creación de espacios educativos en zonas de difícil acceso. La noticia de su unión para este fin benéfico ha resonado con tanta fuerza porque va más allá de cualquier personaje que hayan interpretado. Es su propia humanidad, su empatía y su deseo de contribuir a un mundo mejor lo que ha salido a la luz. Esto sin duda eleva su imagen pública a un nuevo nivel. Ya no son solo estrellas de la actuación, sino también líderes de opinión con un propósito noble. La admiración que generan se profundiza al verlos aplicar su influencia para causas tan nobles y necesarias. Es importante recalcar que esta decisión no implica, en absoluto, un retiro de sus carreras artísticas. Al contrario, muchos sugieren que esta experiencia les aportará una nueva perspectiva y una mayor madurez que se reflejará en sus futuros trabajos. De hecho, en el comunicado conjunto, ambos mencionaron que esta fundación representa un nuevo capítulo en sus vidas, uno que les llena de ilusión y de un profundo sentido de propósito. Es un testimonio de su crecimiento como artistas y como individuos, demostrando que su impacto va mucho más allá de la pantalla. La reacción de la prensa y de los medios de comunicación también ha sido mayoritariamente positiva, destacando la generosidad y la visión de Tuba y Engine. Se han publicado artículos en diversos idiomas, y las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo de fans de todas partes del mundo. Esto demuestra el alcance global de estas dos figuras y la admiración que generan, no solo por su talento sino también por sus valores. Incluso publicaciones de prestigio internacional han dedicado titulares a esta loable iniciativa, calificándola de un faro de esperanza y un ejemplo a seguir. Por supuesto, como en cualquier noticia de esta magnitud, también hay quienes se preguntan sobre los detalles financieros, sobre cómo se sostendrá la fundación, sobre la estructura organizativa. Estos son aspectos importantes que seguramente se irán desvelando a medida que la fundación tome forma. Lo que sí podemos asegurar es que Tuba y Engine son personas muy comprometidas y con una ética de trabajo impecable, por lo que es de esperar que la fundación esté bien gestionada y sea transparente en sus operaciones. Han asegurado que se establecerán mecanismos de rendición de cuentas claros y que se buscarán alianzas estratégicas para garantizar la sostenibilidad de los proyectos. Hemos logrado acceder a información preliminar que sugiere que los primeros programas pilotos se centrarán en la alfabetización y en el acceso a materiales educativos en áreas rurales de Turquía. Se habla también de la posible creación de una plataforma online para la difusión de contenidos educativos y para la conexión de mentores con estudiantes. La idea es no solo proveer recursos sino también inspirar y motivar a los jóvenes a perseguir sus sueños y a alcanzar su máximo potencial. La elección del 29 de octubre de 2025 como fecha de anuncio no ha sido casual. Parece ser un guiño a un momento significativo en sus carreras o quizás simplemente un día que eligieron para marcar el inicio de esta nueva y trascendental etapa. Lo que es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido, generando una ola de optimismo y admiración. En resumen, la impactante noticia del 29 de octubre de 2025 es que Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek han decidido unir sus vidas y sus esfuerzos para crear una fundación benéfica enfocada en la educación. Una iniciativa que nace de su amistad, de su compromiso social y de su deseo de generar un cambio positivo en el mundo. Esta es una noticia que nos llena de esperanza y admiración, y que sin duda marca un hito importante en sus carreras y en sus vidas personales. Han decidido pasar de ser admirados por sus actuaciones a ser admirados por sus acciones. La posibilidad de que esta fundación se convierta en un referente a nivel internacional es muy alta, dada la influencia y la dedicación de Tuba y Engin. Imaginen el potencial si logran replicar el éxito que han tenido en sus carreras cinematográficas y televisivas en el ámbito de la filantropía. Sería un legado aún mayor y más duradero. Esperamos que esta información les haya resultado interesante y esclarecedora. Nos encantaría a ver qué opinan ustedes sobre esta maravillosa iniciativa. ¿Les sorprende esta noticia? ¿Creen que tendrán un gran impacto?
¿Les gustaría colaborar con la fundación de alguna manera? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y la noticia que les hemos traído, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.